¿Y si te dijera que el vecino que organiza fiestas, reparte comida gratis y se disfraza de payaso en hospitales infantiles fue uno de los asesinos seriales más prolíficos? Es cierto, su nombre es Juan Wayne Gacy, alias el payaso asesino. En los 70 en Chicago, era un empresario respetado de día y asesino serial de noche, con 26 cuerpos bajo su casa. Su captura conmocionó al país, volvió siniestros a los payasos y avivó la obsesión de Estados Unidos por los asesinos seriales. Hoy repasaremos la vida de John Wayne Gacy, desde su infancia común hasta convertirse en un asesino serial y el famoso payaso asesino. Siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al campamento. Mi nombre es Cam Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo y de todos los tiempos. Este es mi viaje para entender lo que ha pasado y explorar mi curiosidad donde sea que me lleve. Hoy es algo siniestro. Pero antes de hacer eso, necesito decirles que, como siempre, estoy acompañado de mi querido amigos. Hoy, mi buen amigo David está aquí. ¿Qué tal? Hola. Y mi amigo Cristos da Cadapados. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Cristos? No hay tiempo. Tenemos a David aquí y también participará. David, un regreso esperado al podcast. Está bien, solo digo que muchos comentarios eran negativos. Da solo el comentario positivo. Pero hubo un par de comentarios positivos. Seré honesto, Cristos ha estado siendo absolutamente destrozado en los comentarios. Por eso estoy de regreso. Porque no ha dejado de intervenir, arruinando el podcast. ¿Hay un comentario? Muy bien, chicos, así que vamos a hablar sobre el único e inigualable John Wayne Gacy. Ahora, déjenme empezar diciendo que cuando hablo de asesinos seriales me interesa, ¿de acuerdo? Porque me gusta la psicología, me gusta saber qué está pasando dentro de sus cabezas. Creo que los payasos son algo extraño si no quiero glorificar las partes malas. Hay personas reales que se ven afectadas por esto, y sabes que muchas personas, sus hijos fueron asesinados por este tipo, ¿sabes? Personas que, ya sabes, sus amigos, todo ese tipo de cosas. Así que solo quiero poner una advertencia, ¿de acuerdo? Y esto básicamente me absuelve de cualquiera de los chistes que hagamos en este episodio. ¿Está bien? De todos modos, no estaba escuchando. Chicos, John Wayne Gacy, si no saben quién es, este tipo es uno de los asesinos seriales más salvajes del siglo XX, literalmente el payaso asesino. Así es como la gente se refiere a él. La historia los impactará porque John no cumple con el perfil típico de asesino serial. No es alguien aislado en el bosque ni un marginado social. Ya sabes, hablando solo como ya sabes, alguien con una enfermedad mental obvia. Sabes, obviamente la tenía, pero no era así. Si lo conocieras dirías, es un buen tipo. En realidad es lo contrario a lo que mencioné. Es exitoso. Era respetado y conocido como buen vecino en su comunidad. Ese que te traería galletas, movería el sillón, se disfrazaría de payaso o mataría a tu hijo, lo que sea. Era conocido por sus acciones en la comunidad y la parte del payaso es lo más absurdo de su historia. Se ofrecía como voluntario en hospitales infantiles y organizaciones benéficas por su aparente generosidad, pero nadie conocía la verdad. Mientras Juan convivía en la parrillada del vecindario, también realizaba una de las oleadas de asesinatos más notorias en la historia de Estados Unidos. 33 víctimas, 26 cuerpos bajo su casa. En solo 6 años hizo todo y nadie lo anticipó. Así que, para entender la psicología de cómo alguien puede volverse tan trastornado, tenemos que regresar al principio. Nació en 1942 en Chicago, en una familia trabajadora con sus padres y 2 hermanas. Su papá era alcohólico, quien, según dicen, lo golpeaba seguido, lo que encaja en la historia típica de asesinos seriales. Generalmente hay un trauma infantil importante, pero aquí está el punto. En lugar de volverse inadaptado o marginado, Juan elige el camino contrario. Se obsesiona con agradar y tener éxito para probar que es un ciudadano ejemplar y popular, no un rechazado social. No se sabe bien por qué, pero Gacy dejó la preparatoria en su último año y se mudó a Las Vegas, donde consiguió trabajo. El trabajo es un poco obvio. Trabajó en una funeraria, literalmente como una casa funeraria, como donde está la morgue, ¿verdad? Vivió en Las Vegas varios meses antes de volver a Chicago. Se inscribió en el Colegio de Negocios Northwestern, se graduó en 1963 y se casó con Marilyn. Myers tuvo 2 hijos y se mudó a Iowa, donde administra un Kentucky Fried Chicken para su suegro. Según informes, John prosperaba. Participó en actividades comunitarias y la gente decía, este tipo va en serio, tiene hijos, está casado.
Muchos conocidos no tienen hijos ni están casados. En ese momento, John Wayne Gacy destacaba y hacía un buen trabajo. Pero luego, en 1968, todo se viene abajo. Según se informa, empieza a mostrar más tendencias sádicas. Eventualmente es condenado por agredir a un empleado adolescente y luego fue sentenciado a 10 años de prisión. Vaya cambio. Su esposa se divorció y se mudó con sus hijos a Chicago en 1969. Y Juan básicamente no tendría más contacto con su familia después de ese momento. Ahora, la mayoría de la gente vería esto como tocar fondo, ¿verdad? Juan veía esto solo como un contratiempo temporal. 10 años en prisión. Sale en libertad condicional en 1970 tras menos de 2 años en prisión. En 1968 entra y en 1970 sale en libertad condicional, menos de 2 años. No sé cómo fue posible ni la jurisdicción. Un juez liberal lo dejó salir y luego agredió a un adolescente. Le dieron 10 años de prisión. Es una locura. En lugar de mantener un perfil bajo, Juan regresa de inmediato a Chicago y empieza a reconstruir su imagen. En 1971, con ayuda de su mamá, compró la infame casa en Avenida Somerdale, y ese lugar después se convertiría en el sitio donde ocultaría a sus víctimas. Y entonces comenzó lo que solo puedo describir como una campaña de rebranding agresiva. Y, el tipo estaba en todos lados. Se unió al Partido Demócrata local y trabajó en campañas. Empezó a organizar fiestas temáticas en su casa con decoraciones, catering y barra libre. La gente comentaba sus fiestas por meses. ¿Quiénes asisten a la fiesta de alguien que agredió a un adolescente y fue a prisión? ¿Psicóticos? Chequen sus computadoras. Hacía fiestas de Halloween y Navidad gastando miles de dólares en decoraciones y funcionaba. Así de superficiales son la élite de cualquier ciudad importante, ¿verdad? John Wayne Gacy logró lo que quería: ser respetado, exitoso y popular. Fundó PDM Contractors, su empresa de construcción, que tuvo buen éxito. Y así es como podía ser tan generoso y financiar todas esas fiestas. O conocía a alguien en uno de sus eventos sociales y le decía: «Oh, ¿necesitas que te arreglen la entrada de tu casa? No te preocupes, yo te ayudo gratis. ¿Tienes problemas de dinero? Yo te consigo efectivo y ayudo a la gente». Pero en esta época de riqueza y generosidad en su vida, ahora presentaría a este nuevo personaje vital que todos conocemos. Y este es Pogo, el payaso ahora. Juan se unió al Club Moose, donde organizaban eventos de caridad para niños, y él se ofrecía como entretenimiento diciendo: «Amigo, yo lo hago, no hay problema». Así nació Pogo el payaso, cuando él se transformaba en Pogo. La introducción de Pogo es interesante porque muestra lo calculador e intencional que era Juan con todo en su vida. No solo se ponía maquillaje y ya, diciendo que era suficiente. Él creaba un personaje desde cero y tenía un disfraz a la medida. Practicaba magia, hacía figuras con globos y aprendía a trabajar con niños y ser showman. Se lo tomaba en serio porque lo entendía. Vestirse de payaso para la caridad mejoraba su reputación y la imagen que quería proyectar. Los padres lo adoraban, los hijos lo apreciaban, políticos y medios lo querían porque apoyaba gratis en eventos y ayudaba a la comunidad. John Wayne Gacy ya no solo rehabilitaba su imagen, ahora era un hombre del pueblo. La gente lo reconocía como una celebridad local. Decían: «Oh, mira, ese es Pogo el payaso». ¡Qué leyenda, gran tipo! Arregló la entrada de mi casa, un payaso. Sí, trajo a todos. Llegaron en un auto diminuto. Increíble, ¿verdad? Y eso es lo inquietante de todo esto, ¿verdad? Es porque parecía genuino, a la gente realmente le caía bien, las personas que lo conocieron en esa época. No describirían a una persona que obviamente está fingiendo, lo describirían como alguien auténtico, y le gustaba estar con los niños y la comunidad, y bla, bla, bla. Eso lo hace confuso y el foco de muchos asesinos seriales para muchos. Curiosidades morbosas. A veces fingía ser bueno, a veces no. Pero esta parte es genuina y realmente le importaba hacer el bien. Reflexionó sobre su pasado y decidió cambiar. En la cárcel fue prisionero ejemplar y por eso salió antes. Y en situaciones como esta, de alguna manera nos obligan como personas a enfrentarnos a esto. Es decir, la gente puede ser literalmente la más malvada de todas y aún así hacer cosas buenas. Y realmente te confunde porque piensas: «Oh, ¿qué? ¿Se supone que solo debe ser un monstruo?». El problema es que la mayoría de estos monstruos suelen tener cualidades redimibles. Así que a sus vecinos les caía bien. La señora que vivía al otro lado de la calle, una mujer llamada Carol Lanning, después le dijo a los reporteros que John era el tipo de vecino que quitaba la nieve de tu entrada sin que se lo pidieras.
No necesitaría la pala para enterrar personas, pero eso no importa. Lo haría bien. Ron Road, vecino, dijo que John siempre ayudaba y tenía tiempo para platicar. Y estas personas, ya sabes, realmente creían en el carácter de él. Pero para 1975, él tenía todo lo que siempre quiso, ¿verdad? Recuperó su imagen, tenía un negocio exitoso, una casa hermosa, el respeto de su comunidad. Para entonces, él ya tenía nueva esposa. Se casó en 1972. Ya sabes, tiene fiestas y desde afuera parece vivir el sueño. Pero aquí está lo que aún no he mencionado. Mientras Gacy construía esta vida perfecta y pública, también estaba ocultando un secreto, este hábito nefasto que, ya sabes, apenas había comenzado hace un par de años. Sí, mientras todos miraban, empezó a matar gente. El primer asesinato ocurrió en Chicago en 1972, un año después de comprar su casa. Timothy McCoy era un adolescente que John recogió en la estación de Greyhound rumbo a Nebraska, lo llevó a su casa y lo mató en la madrugada. Enterró el cuerpo bajo su casa y fue a trabajar al día siguiente. Como si nada hubiera pasado, volvió a la compañía de construcción, volvió a sus fiestas y esto se convirtió en su patrón. Frecuentaba Uptown en Chicago, donde había muchos chicos fugitivos o jóvenes buscando trabajo. Los engañaba con ofertas de trabajo o alojamiento, los mataba y enterraba. Y luego se despertaba a la mañana siguiente y seguía siendo el mismo, ya sabes, el ciudadano modelo perfecto en su comunidad. Y la psicología detrás de esto es realmente aterradora. Este tipo de persona da miedo porque es difícil de detectar, ¿cierto? Creó una vida compartimentada. De día era pilar de su comunidad y de noche un asesino serial. Logró mantener esto durante 6 años. Pasaron 6 años haciendo esto y nadie se dio cuenta. ¿Cómo es posible? Sinceramente no lo entiendo. ¿Cómo logró matar a 33 personas y enterrarlas bajo su casa sin que nadie lo notara? Y la respuesta, creo, es bastante simple, ¿no? Dominó esta habilidad de ocultarse a plena vista, construyó esta doble vida a la que la gente no solo era ciega, ni siquiera lo sospecharían en primer lugar. Cabe destacar que John era muy inteligente, como muestran sus registros académicos y su exitoso negocio. Era tan insidioso porque vigilaba a sus víctimas de forma muy específica, eligiendo ciertas zonas de Chicago, no al azar. Sabía dónde hallar chicos fugitivos o jóvenes buscando trabajo, invisibles para la sociedad y sin ser rastreados. La gente realmente no lo estaría buscando, y cuando desaparecían nadie se daba cuenta. Ahora, el enfoque de Juan otra vez fue brillante en el peor sentido, ¿verdad? Él se acercaba a estos jóvenes y no parecía sospechoso en absoluto, ¿verdad? Tenía un buen auto, vestía bien, hablaba como un hombre de negocios, que como todos saben, eso era. Y hablaba sobre, ya sabes, trabajo de construcción y el salario. Y decía algo como, oye, ¿quieres trabajo? Tal vez podría ayudarte en la obra, o quizás solo darte un lugar donde quedarte. Y para un chico sin hogar, o ya sabes, simplemente un joven que está en la ruina, que no tiene muchas oportunidades, esto era como una bendición, era como un ángel guardián, alguien que venía a ayudarte. Y para su mala suerte, era John Wayne Gacy. Las víctimas volvían con él a la casa de Avenida Summerdale, donde horas antes hubo cenas. Ahí el método se volvía realmente enfermizo. Tenía una rutina planeada. Los hacía entrar, ofrecía comida, bebidas, recorridos por la casa y les daba drogas o alcohol. Les proponía un juego de magia, les ponía esposas y decía que les mostraría cómo salir, pero en realidad no había forma de escapar. Con las esposas puestas, John tenía el control y sus acciones eran muy perturbadoras. Si esta parte es muy fuerte, puedes adelantar. Él los torturaba, agredía sexualmente y luego los mataba en su casa, casi siempre por estrangulamiento o asfixia. Luego llevaba los cuerpos de sus víctimas al espacio de arrastre debajo de su casa y después enterraba a la mayoría en cal, porque sabía que eso ayudaría a acelerar la descomposición. Esta es la parte difícil de entender. Él lo hacía un domingo en la noche y luego el lunes en la mañana. Solo regresaba al trabajo y tenía almuerzos de trabajo. Él supervisaba empleados tras matar a una persona inocente el día anterior. Entre 1971 y 1975, Juan asesinó al menos a 15 personas y usó el espacio bajo su casa como cementerio. El olor se volvió un gran problema, sobre todo en los veranos de Chicago. Pero Juan, ya sabes, siendo el mismo, siempre tenía una respuesta para todo.
Así que los vecinos, como Ron Road, empezaban a señalar el olor, y Juan simplemente lo ignoraba. ¿Sabes? Él decía algo como, oh, se tapó la alcantarilla, o quizá hay un animal muerto, un mapache debió haberse metido ahí y murió. Y la gente simplemente le creía, porque ¿por qué no lo harían, verdad? Incluso su esposa, que vivía ahí, eventualmente percibió el olor y lo mencionó. Y Juan simplemente dijo, oh, es la humedad, probablemente sea moho o algo así. Y la cosa es que Juan era un maestro manipulador y era muy bueno mintiendo y ocultando cosas. Básicamente compartimentalizaba su vida. No veía conflicto moral entre estos estilos de vida, porque en su mente, estas eran dos partes separadas de su vida, casi dos personas diferentes que hacían estas cosas y no tenían que afectarse entre sí. Estas personas no tenían que conocerse, aunque compartían la misma mente y cuerpo. Él no lo veía como un conflicto. O tal vez parte de él sentía mucha culpa por esto tan atroz que hacía, que las cosas buenas que hago en mi, ya sabes, en mi vida diaria, lo están equilibrando. O alguna forma en la que él lo estaba racionalizando, pero de cualquier manera para él no era un problema, ¿verdad? Realmente no parecía luchar ni tener problemas con su propia depravación o sus impulsos malvados. Al final, su espacio se llenó. Hay 26 cuerpos apretados en un lugar de solo 1,20 m de alto. Entonces se vio obligado a ser más creativo, así que empezó a enterrar cuerpos en el patio trasero, debajo de su patio, incluso en su propio garaje. Y cuando se quedó sin espacio por completo, empezó a ir al río Des Plaines y básicamente solo los arrojaba al agua. Ahora, Kir, creo que esto muestra lo calculador que era, ¿verdad? Llevaba registros detallados de su negocio de construcción, asistía siempre a las reuniones del Partido Demócrata y seguía organizando eventos de caridad como Pogo el Payaso. Y todo seguía pareciendo normal, pero vemos claramente cómo la planificación cuidadosa de John y su naturaleza controladora se manifiestan en su negocio, su vida personal y también en sus asesinatos. Él no solía dejar que las cosas se le fueran de las manos, así que Carol Lanning, la vecina de enfrente. Ella veía a John ir al trabajo cada mañana, volver en la tarde y recibir amigos los fines de semana. Nunca reportó nada sospechoso. Incluso cuando John tuvo situaciones arriesgadas, salió de ellas hablando. Esta es una de sus historias más desgarradoras. En 1975, Anthony Antonucci escapó de la casa de John tras ser esposado y agredido y denunció a la policía. John era tan respetado que convenció a la policía de que solo fue un malentendido y que era un empleado descontento que estaba enojado, así que los cargos fueron retirados. Así de bueno era John para manipular, podía literalmente dejar que alguien escapara, lo denunciara a la policía como, oye, este tipo literalmente me secuestró y me agredió. Aún así, convencía a todos de que era la víctima y que un empleado buscaba vengarse de él. Por un tiempo, estos cargos lo perjudicarían, como explicaremos después, pero por ahora, Gacy sigue con su ola de asesinatos. Y para 1977, 5 años después del primer asesinato, Juan ahora está matando con más frecuencia. Y la presión de mantener esta doble vida parece que finalmente está empezando a afectarlo, ¿verdad? Está empezando a beber más, se está volviendo más imprudente. Pero para sus vecinos y amigos, de nuevo, solo parecía que, tal vez estaba estresado en el trabajo. Y luego, finalmente, la esposa de Juan por fin empezó a sospechar de su comportamiento. Ella empezó a cuestionar su relación con jóvenes, pues siempre contrataba chicos adolescentes para trabajos de construcción. Y luego empezó a sospechar de sus salidas nocturnas y también descubrió revistas pornográficas con hombres. Se divorció de él y se fue en 1976, lo que dio a los vecinos otra razón para justificar su cambio de comportamiento. Está bebiendo más, estresado, pasando por otro divorcio. Nada siniestro se le ocurrió a nadie porque todos pensaban, este pobre hombre, ya sabes, está pasando por tantas cosas. En ese momento, el olor en su casa empeoraba y era abrumador, sobre todo cuando llovía. Había estado literalmente poniendo cuerpos en ese espacio de acceso durante casi 5 o 6 años en este punto. En 1978 cometió un error que lo arruinó todo. Un adolescente llamado Roberto Pist trabajaba en una farmacia en Des Plaines, Illinois. Roberto era un adolescente inteligente y de buena familia, que siempre avisaba a su mamá dónde iba. La noche del 11 de diciembre se preparaba para salir del trabajo e irse a casa. Cuando llega este contratista y empieza a hablar sobre la necesidad de trabajadores para un trabajo que paga muy bien, mucho mejor de lo que gana en la farmacia, Roberto le llama a su mamá y le avisa que irá a hablar con un contratista sobre un trabajo y regresará pronto. Roberto nunca volvió a casa.
Ahora, la mayoría de los casos de personas desaparecidas, especialmente cuando se trata de adolescentes, no reciben atención inmediata necesariamente, especialmente en esa época, ¿verdad? Los niños se escapaban, se quedaban fuera hasta tarde, ya sabes, cosas de niños, pero la mamá de Roberto, Elizabeth Piste, no iba a aceptar nada de eso. Ella sabía que algo no estaba bien con su hijo, así que fue esa noche a la policía y reportó su desaparición. ¿Qué onda, chicos? El detective del caso era Joe Kozenczak, quien fue policía por más de 20 años. Y curiosamente, su hijo iba a la escuela con ya sabes, el chico Piste, como él lo describía. Cuando Elizabeth Piste le mencionó al contratista que hablaba con su hijo Robert, Joe se involucró de inmediato y empezó a investigar la escena del crimen. El gerente de la farmacia recordó al contratista, un hombre de mediana edad que parecía legítimo y buscaba trabajadores. Pero esto fue lo que llamó la atención de Joe. El tipo preguntó por Robert, si era buen trabajador y confiable. A Joe le pareció extraño. Para, digamos, una oferta de trabajo al azar, tratando de conseguir, pues, algo de ayuda extra en una obra. No necesitas necesariamente que sean súper confiables, solo los necesitas por un par de días. Joe investigó más y descubrió que PDM Contratistas remodeló recientemente la farmacia. Y determinaron que el dueño, el señor Gacy, fue el contratista que habló con Robert. El 12 de diciembre, al día siguiente, Joe llamó a Gacy para pedirle que se presentara a un interrogatorio policial. Gacy le dijo a Joe a las 11 p.m. que podía llegar a la estación de policía en media hora, pero luego entró en pánico. Todavía tenía el cuerpo de Roberto en casa. Puso el cuerpo en la cajuela y lo arrojó al río Des Plaines. Joe esperó en la estación hasta la 1 a.m. Juan Wayne Gacy llegó hasta las 3 a.m. y le pidieron que volviera después. Después, los investigadores descubrieron que el auto de Gacy fue remolcado de un banco de nieve a las 2 a.m. Esa noche, a unas 38 millas al norte de donde Gacy luego admitiría, fue donde realmente abandonó el cuerpo de Roberto Piste. Los registros de la compañía de grúas ayudaron a las autoridades a precisar cuándo estuvo Gacy en el río. Gacy regresa a la estación de policía al día siguiente, como se le indicó el 13 de diciembre. Ahí ofrece una breve declaración. Joe ya tiene una orden de cateo para la casa de Gacy y le pide las llaves. Al principio Gacy protesta, pero luego coopera. Ese día es arrestado. Pero después de un breve registro en su casa y de encontrar algunos objetos extraños como unas jeringas, diferentes tipos de drogas y licencias que pertenecen a otras personas. De hecho, se vieron obligados a dejarlo en libertad alrededor de las 11 de la noche de ese mismo día. Gacy ha vuelto a las calles, pero sigue bajo vigilancia. Joe cree que pronto John Wayne Gacy cometerá un error. El 19 de diciembre, Gacy invitó a 2 policías a desayunar a su casa. John les dijo que sus abogados demandaron por derechos civiles al gobierno de Des Plaines y la policía por $150,000, alegando que los oficiales estaban acosando a su cliente con registros e incautaciones ilegales y destruyendo su reputación con su investigación. En este punto, el detective sabía que se trataba de John y su manera calculadora de intentar controlar la narrativa a su alrededor, tal como siempre lo había hecho. El 20 de diciembre, la policía halló la condena por agresión sexual de Gacy en Iowa en 1968, por la que debía cumplir 10 años de prisión. Salió en libertad condicional tras menos de 2 años por buena conducta y volvió a Chicago. En los días siguientes, Joe investigó más sobre los antecedentes de Gacy. También halló numerosos reportes policiales de jóvenes que denunciaron abusos de Gacy desde 1971. Joe contactó a varias víctimas y las invitó a declarar. Uno de los hombres que escapó y denunció a Gacy sería mencionado después en un reportaje del Chicago Tribune. Jeff Rignall, de 27 años y residente del North Side, afirma que Gacy lo atrajo con marihuana y luego lo dejó inconsciente con cloroformo. Gacy lo llevó a su casa, lo esposó, lo agredió sexualmente y luego lo dejó ir. La demanda civil se resolvió por $3,000. Gacy fue acusado de agresión, un delito menor, y Joe halló más reportes sobre esto. Así que otro dice lo siguiente. Gacy es arrestado por oficiales de policía de Chicago después de que un joven de 19 años del lado norte dice que un hombre lo secuestró a punta de pistola y lo obligó a participar en actos sexuales. Los informes policiales muestran que cuando fue detenido, Gacy en realidad admitió los actos con el joven y su brutalidad, pero negó que los adolescentes no estuvieran dispuestos. Los participantes y un asistente del fiscal estatal decidieron no procesar a Gacy. ¿No es eso lo más loco que has oído? Este tipo dice, amigo, me agredió sexualmente, secuestró,
Obligó con pistola y usó cloroformo. Y todos los involucrados simplemente dicen, oh, ya sabes, es un buen tipo. Fue, ya sabes, una pelea de amantes entre estos dos hombres y estaban tratando de mantenerlo en secreto. Bla, bla, bla. Quiero decir, es una locura que esto haya pasado tantas veces y que él simplemente siguiera saliéndose con la suya. Ahora empieza a verse un patrón de abuso sexual y violencia oculta. Y luego este tipo, este depredador que sigue saliéndose con la suya sin ningún tipo de repercusión por parte del gobierno, es algo psicótico. Como resultado, Joe, nuestro detective, se molestó por lo que vio y el 21 de diciembre obtuvo otra orden de cateo para la casa de John. Este tipo es, o sea, qué detective tan increíble. Tiene esta demanda, casi $1 millón que están imponiendo contra el departamento de policía. Y él dice, no, hermano, al diablo con todo eso, vamos a regresar a su casa. Al llegar a West Somerdale Avenue, el equipo de búsqueda esperaba hallar alguna prueba de que Robert Paist estuvo ahí. Pero lo que hallaron superó lo que imaginaron. Descubrieron la puerta del espacio de arrastre y de inmediato notaron un olor horrible, abrumador, como un hedor nauseabundo a muerte. Recuerda que están por hallar cuerpos acumulados durante 6 años. El primero ya solo eran huesos por la descomposición. Mientras avanzaban en el espacio de arrastre, hallaron más cuerpos y los crímenes de Gacy se volvían más evidentes. Finalmente, hallaron 26 cuerpos, algunos en cal, otros en plástico, y varios tan descompuestos que no pudieron identificarlos. Y los investigadores tuvieron que trabajar por turnos, porque el olor era tan abrumadoramente pútrido que, quiero decir, no podían comer. El hedor se les quedaba pegado a la piel, incluso cuando iban a casa no podían deshacerse de él. Algunos de los policías que trabajaron en la escena dijeron que fue lo peor que habían experimentado en toda su carrera. No habían terminado. Volvieron a la casa de John, excavaron su patio trasero y hallaron más cuerpos allí, en su garaje y otro más. Recuperaron 29 cuerpos de la propiedad de John y sospechaban que había más en otros lugares: río, bosque y sitios de construcción. En este punto, cualquier cosa parecía posible. Recuerden que este tipo es dueño de una empresa de construcción, controla grandes obras y vierte concreto en sus propios sitios. El alcance para los investigadores era increíble. Lo sorprendente es lo que ocurrió antes de la segunda orden de cateo en la casa de John Wayne Gacy. Está bajo vigilancia constante, tiene investigadores privados que lo están siguiendo. Y el mismo día en que el equipo entra y descubre el espacio de arrastre y este cementerio que básicamente él creó debajo de su casa, lo sorprenden haciendo un trato de drogas, entregando marihuana a un empleado en una gasolinera, cometiendo más delitos. No queda claro por qué lo hacía. ¿Trataba de atraer a alguien más? Aún así, incluso sabiendo que está bajo vigilancia constante, sabiendo que la policía básicamente está tocando a su puerta todo el tiempo. Y básicamente, al mismo tiempo que todo esto está sucediendo, entran a su casa y descubren los cuerpos. Una vez que descubren los cuerpos, él es llevado de inmediato bajo custodia policial. Tienen toda la evidencia que necesitan y van y lo arrestan. Y aquí está lo loco. Incluso cuando lo arrestan, según se informa, todavía intenta salir de eso con su encanto. Está haciendo bromas con los detectives y básicamente actuando como si estuviera tan sorprendido como todos los demás. Ya sabes, dice cosas como, oh, esto es una locura. No puedo creer que esto haya pasado. ¿Quién hizo esto? Ese hechizo mágico que Gacy tenía sobre el pueblo finalmente se rompe. Joe Kosenczak sabía quién era John Wayne Gacy y ahora podía probarlo. Había pasado semanas construyendo el caso y sabía que para Gacy no había forma de salir cuando John confesó. No fue un colapso dramático ni lloró, fue casi casual, como si hablara del clima, según el Chicago Tribune. Dice, en una declaración divagante de varias horas, Gacy confiesa a la policía haber matado a 32 jóvenes tras tener relaciones sexuales con ellos. Habla de sí mismo en tercera persona, diciendo que Jack o John cometieron las ataduras y actos sexuales. Empezó a dibujar mapas de dónde enterró los cuerpos y dónde arrojó algunos al río, dando detalles sobre sus métodos, explicando su ola de asesinatos de 6 años casi como si fuera una presentación de negocios. La investigación reveló todo el alcance de lo que John había estado haciendo. 33 víctimas confirmadas, aunque se sospecha que pudo haber más. La mayoría eran hombres de 15 a 21 años. Uno de los factores que más llamó la atención de los detectives en este caso, como ya hemos mencionado, fue lo metódico y calculador que había sido John en todo esto. ¿Verdad? Registraba a la mayoría de sus víctimas, creaba sistemas para los entierros y tenía una rutina para justificar el olor o cualquiera de las otras cosas que lo podrían vincular, ya sabes, a un comportamiento extraño.
No fue solo un crimen pasional, sino un acto organizado, sistemático y casi empresarial, que él había estado llevando a cabo, ya sabes, durante 6 años, y los medios se volvieron completamente locos, ¿verdad? No era solo otra noticia, era el mayor caso de asesino serial en la historia de Estados Unidos. En ese momento, los equipos de noticias estaban afuera de su casa, helicópteros sobrevolando, todo el país estaba pegado al televisor, viendo cómo se desarrollaba este horror. Gacy es llevado al hospital de la cárcel del condado de Cook, mientras su casa sigue siendo registrada y limpiada en busca de más víctimas y pruebas. Jalan papeles, carteras y pertenencias de jóvenes desaparecidos de Chicago en su casa. Se lleva a un antropólogo y un dentista a la casa para analizar la evidencia. Familias y padres de jóvenes desaparecidos, incluso desde Londres, contactan a la policía de Death Plains para identificar víctimas y ver si alguno es su ser querido, según el Chicago Tribune. El descubrimiento de una luz roja y una radio de policía en el auto de Gacy lleva a las autoridades a suponer que pudo haberse hecho pasar por oficial de policía para atraer a las víctimas desprevenidas a su Oldsmobile negro de modelo reciente. El artículo y muchas de las noticias como estas, con nueva información sobre Gacy, sus crímenes y métodos, seguirían saliendo durante muchos años más. El arresto de John no solo resolvió un caso de desaparición ni quitó a un psicópata de las calles, tampoco fue solo una historia criminal. Su caso transformó el zeitgeist estadounidense y la forma en que la cultura percibe a los asesinos seriales y la seguridad. Y luego, la parte loca que salió de la nada. Antes de John Wayne Gacy, los payasos se consideraban raros, pero generalmente un entretenimiento inofensivo, ¿no? Venían del circo. Bozo era el payaso de la tele. Ronald McDonald vendía cajitas felices. Solo aparecían en TV. Antes, los payasos no se veían como algo espeluznante. Sé que suena raro. Si tienes mi edad o menos, seguro piensas que los payasos son rarísimos. Antes solo eran parte de fiestas, no era extraño. Ronald McDonald es el ejemplo claro. La mayor franquicia de restaurantes decía, sí, nos representa un payaso. Lo peor era que la gente los asociaba con chistes cursis, pero cuando se supo que este hombre, quien era Pogo el payaso y entretenía a niños, había asesinado personas durante 6 años. Eso generó una pesadilla cultural para la que Estados Unidos no estaba preparado. La imagen del payaso asesino se volvió realidad en Estados Unidos y fue aterrador. Los medios, como siempre, estaban encima de todo. Todos los periódicos del país publicaban este titular, payaso asesino. Las noticias mostraban a Juan disfrazado de Pogo junto a fotos de la escena del crimen. Esta yuxtaposición fue tan perturbadora que marcó en la psique estadounidense la idea de que los payasos son psicóticos, pervertidos y malvados. Y pasó de ser solo algo tonto a estar realmente relacionado, ya sabes, con asesinos seriales, básicamente. Y lo que realmente amplificó el miedo fue que Juan era bueno en este trabajo, ¿verdad? A los niños realmente les caía bien. Los padres confiaban en él. O sea, más allá de la comunidad que ya conocemos, la gente decía, oh, él es un buen payaso, ¿verdad? Creo que eso fue lo que realmente aterrorizó a la gente, que un monstruo literal pudiera caminar entre nosotros. En nuestra sociedad, tus hijos podrían verlo gracioso. Y este cambio en la cultura se consolidó, probablemente para siempre, en 1986 cuando Stephen King, el novelista de terror, publicó Eso. Ahora, Stephen King ha dicho que Pennywise no se inspiró directamente en Gacy, pero, ¿verdad? Se publicó menos de 10 años después del caso Gacy. Y aunque Pennywise no se inspiró directamente en Juan Wayne, Gacy y Pogo, definitivamente seguía esta tendencia cultural y este libro básicamente crearía esta fobia a los payasos. De hecho, hay una palabra para eso, colerafobia. Y, ya sabes, es una fobia bastante rara, casi desconocida. Algo con lo que, ahora, millones de personas de repente podían identificarse. Y antes de Gacy. Si decías que te daban miedo los payasos, la gente te veía como si temieras a una serpentina o a un globo. Era raro. Pero después de Gacy y después de eso, mucha gente de repente decía, amigo, los payasos son lo más espeluznante que existe, ¿verdad? Y no fue solo Stephen King. Durante los años 80 y 90, los payasos malvados empezaron a aparecer por todos lados en películas de terror, programas de televisión, videos musicales. Por culpa de este hombre, el ADN cultural cambió. Lo loco de todo este caso es que los payasos profesionales ahora estaban sintiendo las consecuencias de este evento. Los artistas de payasos, personas que, ya sabes, solo habían estado yendo a fiestas infantiles durante décadas, ganándose la vida. Los padres se volvieron sospechosos, se negaban a contratarlos y los despedían al conocer la historia. Era un problema real, incluso hay colegios de payasos. No sé si han oído de esto.
Vieron que la inscripción bajaba, y parece una broma tonta, pero en realidad era algo que la gente hacía. Intentaban hacer sketches de comedia física, como mimos. Muchos actores y comediantes famosos empezaron ahí, como teatros y escuelas de payasos, como Charlie Chaplin y Buster Keaton. Y aprendían este tipo de comedia física en las escuelas de payasos. Y básicamente todo eso se relaciona con John Wayne Gacy. Hasta el Salón Internacional de la Fama de los Payasos enfrentó esta mala percepción. Y todo por culpa de este tipo, toda una industria de simples animadores y, ya sabes, artistas de fiestas infantiles fue destruida por un solo hombre. Y luego, avanzando rápido hasta 2016, tienes un ejemplo perfecto de lo duradero que es su impacto cultural en la psique estadounidense. Ese año hubo un fenómeno extraño. Cuando la gente reportó payasos espeluznantes por el país, decían que había en el bosque y subían videos a redes sociales. Y muchas de las apariciones obviamente resultaron ser solo trucos publicitarios o engaños, pero hubo un pánico real. Las escuelas estaban en confinamiento, los departamentos de policía tuvieron que emitir comunicados, la gente llamaba a sus comisarías locales. La gente realmente estaba aterrorizada y solo piensa en lo loco que es eso, ¿verdad? En 2016, casi 40 años tras el arresto de John Wayne Gacy, personas se disfrazaban de payaso para causar histeria colectiva y lo lograron. Y es interesante la forma en que los medios lo manejaron, porque mucha gente decía, oh, él era como un payaso que mataba gente, lo cual es algo cierto. Obviamente John Wayne Gacy es un monstruo que mató a mucha gente, pero en realidad nunca lo hizo como payaso, ¿verdad? Él se vestía de payaso para los niños y supuestamente ninguno fue su víctima, pero los medios lo llamaron payaso asesino y así se le conoció. No solo mató a 33 personas, también destruyó toda una industria. Y el impacto de John en la cultura no terminó con el fenómeno del payaso asesino, ¿cierto? El caso de Gacy impulsó la obsesión de muchos estadounidenses con los asesinos seriales, ¿cierto? Hasta hoy existe un género de crimen real que inició con John Wayne Gacy y su caso. Tras la condena a muerte de John en 1980, ocurrió algo extraño. Se volvió una celebridad, no del tipo que quieres, pero la gente lo conocía y le fascinaba. Yo mismo leí su artículo en Wikipedia. Yo pensaba, esto es tan retorcido, simplemente necesito saber más. Y de alguna manera, eso dice más sobre la sociedad que sobre John. Y sé que esta es una conversación que la comunidad de crímenes reales suele tener, ¿verdad? Y esto es, ya sabes, sobre mirar a asesinos seriales, historias e información. Y no los estás idolatrando, no los estás celebrando. Al final, hay una curiosidad morbosa. Es un tema complicado que considero importante discutir hoy en día, pero de cualquier manera toda esta fascinación realmente explotó a finales de los años 70 con Gacy. Mientras estaba en el corredor de la muerte en el Centro Correccional de Menard, John descubrió que le gustaba pintar. Empezó a pintar al óleo payasos y calaveras, lo cual no es nada sutil, ¿verdad? Aquí es donde se pone raro. La gente realmente quería comprar las pinturas, o sea, de verdad pagar dinero por arte hecho por este asesino serial en masa, y el precio iba desde como $2,000 hasta $12,000 cada una. Había tanta demanda que Juan tenía una industria en su celda. Su pintura más famosa era un autorretrato como Pogo el payaso, vendido varias veces con los años. Varias de sus pinturas se han vendido por hasta $10,000 en subastas hoy en día. Es increíble, ni sé cómo describirlo. Es como coleccionar arte, más o menos, pero se trata solo de un asesino serial pintándose a sí mismo. Todo esto es simplemente extraño. Como imaginas, John disfrutaba la atención, empezó a dar entrevistas en prisión y formó una peculiar base de fans de culto. Algunas personas realmente creían que él era inocente y le enviaban cartas de todo el país constantemente. Algunas eran mujeres que querían casarse con él, otras personas obsesionadas con asesinos seriales que buscaban entender su mente y otras solo querían ser parte del fenómeno cultural. John solía responder muchas cartas, a veces con dibujos o pinturas como obsequio. Desde entonces creó artículos coleccionables de asesinos seriales conocidos como murderabilia. Cartas de John, obras de arte y objetos de su casa se volvieron mercancía comprada en subastas y ferias de intercambio, creando un mercado para estos artículos. Que John Wayne Gacy fue, ya sabes, básicamente la primera persona en iniciar esta enfermedad de celebridad de asesinos seriales. Mientras tanto, su casa en la avenida Somerdale se convirtió en una especie de atracción turística. La gente pasaba en auto solo para ver dónde sucedió y tomaban fotos, o a veces intentaban como llevarse pedazos de la propiedad como recuerdos. Los siguientes dueños lidiaron con intrusos constantes. Es una locura que haya nuevos dueños. Debemos averiguar quiénes son.
Sería difícil vender ese lugar. Siento que, sí, dirías, amigo, es hermoso, concepto abierto, 3 recámaras. No le pongas atención al olor. Es una locura que alguien realmente haya tenido que poner eso en el mercado. La situación fue tan mala que los nuevos dueños demolieron la casa en 1979. Hasta la demolición se volvió espectáculo porque la gente quería verla. Aquí es donde todo lo de la celebridad se vuelve más retorcido. La ejecución de John Wayne Gacy el 10 de mayo de 1994 fue casi una fiesta, con más de 1,000 personas afuera del centro correccional. Hubo varias detenciones por intoxicación y alteración del orden. La gente vendía camisetas y festejaba en las calles por la ejecución. Entiendo, era un monstruo vil y me alegro que ya no esté. Aún hay gente en las calles vendiendo camisetas que dicen cosas como la última risa de Gacy o ni una lágrima por el payaso. Entiendo que la gente celebre que se haya hecho justicia y que este tipo ya no esté, pero ahora traen hieleras y sillas plegables como si fuera una fiesta antes del evento. Es como un espectáculo raro, una celebración de la muerte que, de nuevo, dice mucho sobre la sociedad. De alguna manera, no sé qué dice, pero es solo, todo esto es una locura. Incluso la ejecución de John Wayne Gacy salió mal, sumándose a esta historia tan loca. La máquina de inyección letal falló y John sufrió unos 18 minutos antes de morir. Se dice que sus últimas palabras fueron «bésame el trasero», lo que, según quienes conocieron a John, es típico de él. Tras su muerte, sus obras y leyenda adquirieron mayor valor. Su arte se seguía vendiendo, a veces a precios más altos. Ya no se podía crear más, se escribían libros y documentales sobre él, volviéndose una figura permanente en la leyenda de los asesinos seriales estadounidenses. Lo más loco de esta saga es que John se volvió una celebridad en el corredor de la muerte. Todavía estaban las familias de 33 víctimas que intentaban sanar y sobrellevar lo que les había pasado a sus seres queridos. Algunas de estas víctimas nunca fueron identificadas. En vez de recordar a las víctimas, nuestra cultura se obsesionó con quien las mató, y esa obsesión sigue hasta hoy, ¿no? Vivimos en un mundo donde los asesinos seriales tienen clubes de fans y la gente compra sus objetos. Todo esto empezó con John Wayne Gacy. Lo que sucede con Gacy y que aún perturba a la gente incluso tras 50 años es que no era un monstruo evidente, que estaba, ya sabes, acechando y la gente le tenía miedo y decían, «Oh, ese tipo raro te va a matar». Este vecino hacía parrilladas, tenía un negocio de construcción exitoso, organizaba colectas y se vestía de payaso. Gacy nos dio una dura lección. El dicho es cierto, las personas no siempre son lo que parecen. Y déjame ser muy claro con esto, ¿de acuerdo? John Wayne Gacy no es un personaje fascinante, no es un ícono, no merece nuestra fascinación, ¿de acuerdo? Es un depredador que destruyó personas y destrozó familias, 33 víctimas, 33 familias que nunca serán las mismas. Y la única razón por la que deberíamos recordarlo, para ser honesto contigo, es que muchas veces las personas por las que más deberíamos preocuparnos no lo son. ¿Sabes? El tipo raro, el tipo aterrador es, ya sabes, el tipo que está en tu comunidad que resulta ser un psicópata, que es la parte más inquietante de todo esto, ¿verdad? Y gracias a Gacy, ahora sabemos que detrás de cada sonrisa pintada y tonta podría haber algo peor. Incluso podría ser un payaso que resulta ser un asesino serial. Y esa es la vida, la psicología y la saga alrededor de John Wayne Gacy. Quiero decir, es realmente una locura como ver, no sé, yo veo muchos videos de interrogatorios donde interrogan a personas. Hay uno en específico, Christian, ¿podrías buscarlo? Hay un tipo que era como un coronel militar canadiense que asesinó a 4 mujeres y hay un video completo del interrogatorio. Siento que probablemente es similar al de Gacy, donde durante como 1 hora le están haciendo preguntas. Le dicen, ya sabes, tenemos pruebas de que estuviste involucrado en esto. Tenemos pruebas de que, ya sabes, las huellas de tus llantas estaban en el lugar. Los zapatos coinciden con los tuyos. Él está en ese interrogatorio y le están preguntando cómo tenemos todas estas pruebas y durante 1 hora él solo niega y luego en un momento simplemente dice, está bien, me atraparon. Y durante las siguientes 2 horas y media simplemente explica tranquilamente todo lo que hizo. No hay llanto, colapso, culpa ni remordimiento, solo un psicópata disociado, lo cual es muy extraño de ver. No hay grabaciones del interrogatorio de John Wayne Gacy, pero imagino que fue similar. Él decía lo que haría y luego ocurría. También era muy raro que hablara de sí mismo en tercera persona. Eso muestra que tiene una especie de doble personalidad, se disocia y mantiene su personalidad normal durante el día. Y luego está este otro tipo que hace esas cosas, ese es Jack, y es como si no fuera la misma persona. Y siento que su mente está dividida en estas 2 partes.
¿Qué causó esto? Parece una locura. Mucha gente tiene familias abusivas o padres alcohólicos. Estoy seguro. Tengo curiosidad por saber qué fue lo que realmente causó este tipo específico de perversión y esa obsesión con matar en su mente. Parece algo muy radical, no me lo imagino. No es solo que lo maltrataron, debe haber algo más oscuro. La psicología del asunto siempre me parece interesante. Supongo que tienes a alguien que quizá nació con un problema mental. Él podría tener una predisposición psicológica y crecer en una familia abusiva donde su papá lo golpea. Le está diciendo insultos todo el tiempo y luego es abusado sexualmente por un tipo cercano a la familia. Y luego, ya sabes, también podría resultar que es gay y además está viviendo en una época donde, ya sabes, ser gay es un problema. Está reprimido sexualmente, casado con mujeres y busca mantener su imagen. En esa época no podía ser abiertamente gay, así que ahora piensa, fui abusado y resulta que soy gay. Tengo un papá abusivo que me está golpeando todo el tiempo. También tengo este problema de salud mental y me pregunto si una parte de mí piensa, tendré estas relaciones con estos hombres, pero debo controlarlos porque necesito esa dinámica de poder. Él piensa, no puedo permitir que esto se sepa porque dañaría mi reputación. Soy respetable y líder en mi comunidad. Ahora tengo que deshacerme de estas personas y las voy a matar. Quiero decir, es bastante oscuro. Eso imagino. ¿Tú también lo sientes? ¿Falta algo en mi análisis? No lo creo. Él es el pionero de los payasos asesinos. Además, Que Stephen King no lo reconocería y que su esposa quizá fue cómplice sin saber de los cuerpos en su casa. eso simplemente parece una locura. Esa es la otra cosa. Ese es el otro detalle que me da tanta curiosidad. Es como, ¿cómo no lo supo? ¿Cómo? Supongo. Un saludo para la primera esposa por irse después de, ya sabes, la acusación. Ella dijo, ¿hiciste qué? ¿Asaltaste a una adolescente? Y apuesto que eso es parte de esto. Que él asalta a esta adolescente allá por los años 60, va a prisión, es humillado y piensa, nunca me van a atrapar otra vez. Él asalta a esta adolescente y luego deja ir al chico y piensa, ¿sabes qué? Eso nunca me va a volver a pasar. Nunca más voy a ser humillado. Nunca más van a destruir mi reputación. La gente nunca va a saber de esto. Voy a seguir asaltando y ahora también mataré. Regla de la mafia, Espera, ¿qué es eso? sin testigos. Es una locura psicópata donde él decide seguir con este acto y sí, no sé. Es una mezcla de muchas cosas, pero es lamentable que terminara con tantas víctimas. Así era la psicología de John Wayne Gacy. Tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes, si tal vez son criminólogos aficionados o si han investigado este caso. ¿Hubo algo que se me pasó? ¿Algo que pasé por alto? ¿Algo en lo que me equivoqué? Por favor, dejen un comentario. Los leo todos en YouTube y Spotify. Más importante aún, el comentario con más votos en este video recibirá mercancía gratis. Te la enviaremos de alguna manera. No sé cómo, pero estaremos revisando después de unos días. Y como siempre, esto es Campamento. Chequen el campamento de religión, chequen el campamento de historia, asegúrense de estar suscritos a este canal y además estoy de gira, markgagnonlive.com. Mi show en vivo es más divertido, lo prometo. Casi no hablamos de asesinos seriales, pero eso podría cambiar. Tal vez encuentre un chiste sobre todo esto. Gracias por sintonizar otro episodio de Campamento y por acompañarme en mi tienda. Siempre son bienvenidos aquí y nos vemos la próxima vez. Paz, ¿qué tal, gente? Un anuncio rápido. Si eres fan de Campamento Gañón o Campamento Religión, tengo excelentes noticias porque vamos a lanzar Campamento de Historia, así es. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Seguro conoces a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Nikola Tesla, personajes históricos que quizá estudiaste en la escuela y te parecieron aburridos, pero aquí no lo serán. No, fui criado por un teórico de la conspiración. Voy a analizar las relaciones sociales interesantes, extrañas y secretas que estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado compartieron. Si te interesa, suscríbete al canal de YouTube. El enlace estará en la descripción y comentarios. En Spotify esto no aplica, pero los episodios también se publican ahí. Solo danos una calificación alta, ayuda mucho al programa.